Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en primer lugar, creo que hay que agradecer a los grupos con los que hemos podido llegar a alguna transacción, porque el objetivo de este pleno, o uno de los objetivos, desde luego, es sacar adelante alguna medida que pueda ser útil para los ciudadanos que peor lo están pasando hoy en día en Cataluña. El objetivo es que salgan medidas. Sí, pero ya decíamos ayer, ya decía el presidente de mi grupo, que el objetivo de un pleno contra la pobreza ha de ser que nunca más se tenga que celebrar otro pleno contra la pobreza. Que nunca más se tenga que celebrar un pleno contra la pobreza. Y para eso hay que poner dinero sobre la mesa. Para eso hay que poner un cheque. Y ustedes, el Gobierno pone un cheque con 0 euros. Con 0 euros. Y nosotros lo que queremos es un cheque con un 1 y muchos ceros detrás. Y con beneficiario los ciudadanos de Cataluña. ¿Por qué? Porque para conseguir que no tengamos que celebrar nunca más un pleno contra la pobreza, se ha de intervenir con una visión estratégica y con una perspectiva a largo plazo. ¿Hacen falta acciones de choque? Por supuesto que sí, y nosotros presentamos ahora mismo una batería de propuestas que son, entre otras, acciones también de choque. Pero hay que intervenir en este asunto con una visión estratégica y de largo plazo, porque si no, los pobres de hoy serán los pobres de mañana. Y nosotros proponíamos ayer en esta línea 2 ejes fundamentales como visión estratégica de lucha contra la pobreza. 2 ejes que eran trabajar por la reactivación económica y luchar contra el paro y, por otro lado, mejorar la educación y la igualdad de oportunidades en este ámbito. En cuanto al primero de los ejes, las propuestas que hoy presentamos van destinadas principalmente a quienes están en una situación de vulnerabilidad y quieren incorporarse al mercado laboral o volver de nuevo al mercado laboral del que han salido, desgraciadamente, pero nosotros seguimos pensando que, dado que la reactivación económica y la lucha contra el paro son políticas con beneficios transversales en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, lo necesario, lo importante y lo verdaderamente clave es realizar un pleno específico por la reactivación económica y por la lucha contra el paro que hemos solicitado varias veces y el Gobierno y sus socios han rechazado celebrar. En un pleno como este, con un número limitado de propuestas, no es quizás el marco adecuado para proponer toda una política de reactivación económica, sí, no obstante, para proponer algunas medidas concretas que ayuden a esas familias que están en dificultades y para proponer otras, como decía, que favorezcan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades. En este sentido, una de nuestras propuestas es la de crear espacios de atención para niños y niñas de familias que se están incorporando al mercado laboral de nuevo o por primera vez tras salir de una situación de dificultad y que sabemos perfectamente que en muchas ocasiones estas familias que han obtenido una oferta de trabajo muchas veces o la han de rechazar o han de abandonar el trabajo porque necesitan conciliar con la educación de sus hijos. Y si no les facilitamos esta salida, la pobreza o la situación de vulnerabilidad en estas familias se cronifica. En el ámbito educativo, y esto es muy importante, nos encontramos, y ya se dijo ayer, con unas tasas de fracaso y de abandono escolar absolutamente inaceptables para cualquier país del mundo occidental. Un 25% de fracaso escolar y aproximadamente el mismo porcentaje de abandono escolar. Esto requiere, evidentemente, un replanteamiento absoluto del modelo educativo. Sí, señora consejera, lo siento que no le guste, pero es así. Pero, en cualquier caso, como una medida concreta que nosotros planteamos, es la reversión del aumento de las tasas de la educación universitaria y adecuar este sistema de tasas a la situación familiar y socioeconómica, teniendo, por supuesto, también en cuenta el rendimiento académico. Esto no lo olvidamos. ¿Por qué? Porque es evidente que uno de los principales mecanismos, si no el principal,
de cualquier estado de bienestar para conseguir su objetivo principal, que es la igualdad de oportunidades, es la educación. Es la educación. Si las personas, en este caso los niños y los jóvenes, no son iguales en las primeras etapas de su vida, en su formación, difícilmente tendrán igualdad de oportunidades en su vida de adultos. No hay igualdad real de derechos si no hay igualdad de oportunidades. Y no hay en las propuestas del Gobierno y de Esquerra Republicana propuestas sobre educación. El aumento brutal, como decía, que se ha producido de las tasas universitarias, donde han subido casi un 80% en 2 años. Es evidente que esto dificulta y deja fuera fundamentalmente de la educación a las personas que tienen más dificultades para afrontar semejantes desembolsos económicos. Y si no tenemos claro que una política de reactivación económica, lucha contra el paro y erradicación de la pobreza pasa indefectiblemente por la mejora de la educación, es que no estamos en el rumbo adecuado. Y aquí, en Cataluña, el Gobierno no está en el rumbo adecuado. Si las políticas de igualdad de oportunidades tienen que verse siempre como una inversión, desde luego la educación, en cualquier caso y principalmente, ha de verse como una inversión. Ha de verse como una inversión, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por otra parte, un sistema que en medio de la crisis y como medida para paliar la caída de los recursos propone una subida de impuestos a las clases medias, no está teniendo visión estratégica, sino todo lo contrario, una visión absolutamente cortoplacista que ahogará la economía y prolongará el problema de la pobreza, porque la pobreza, lo decíamos ayer, no es solo un problema que afecte ya a las personas que se han quedado sin empleo, es que hay pobres que tienen trabajo y hay pobres que tienen una empresa, porque ser pobre hoy es no llegar a fin de mes y por eso proponemos también una revisión del sistema fiscal y tributario de la Generalitat de Cataluña para incluir tanto beneficios y deducciones destinadas a las familias de rentas bajas y de clase media como una rebaja en el tramo autonómico del IRPF. No podemos afrontar un debate de pobreza sin hablar del tema de la vivienda. Sin hablar del tema de la vivienda. Es un problema acuciante, se ha tratado otras veces en este Parlamento, pero creo que es importante tratarlo. Ciudadanos ha presentado, y espero que reciba el apoyo de los otros grupos, una propuesta para que las entidades financieras que pretendan desahuciar a una familia, que además estén en situación de vulnerabilidad, se sometan a un arbitraje. Evidentemente, un arbitraje por su propia naturaleza es un mecanismo de solución de conflictos voluntario, pero la Generalitat tiene los medios para hacer que las entidades financieras se adhieran a este sistema. ¿Cómo? Las entidades financieras son licitadores de servicios públicos. Si la Generalitat introduce como condición para licitar a las entidades financieras el haberse adherido a este sistema arbitral, tendremos un gran paso dado para solucionar los problemas de desahucios que se producen día tras día en Cataluña, en número próximo a 100 y el 70% de ellos involucrando a un menor. Y ese sistema arbitral sería de obligado cumplimiento para las entidades financieras. Y por último, y esto es una propuesta que he de agradecer que hemos podido transaccionar con Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, el sistema que nosotros proponíamos y denominábamos de ventanilla única de atención social, que hemos refundido en una propuesta con la historia social compartida, en el que proponemos que un ciudadano, dada la enorme dispersión y disgregación tanto normativa en materia de ayudas sociales como de los propios recursos de atención social de competencia tanto de la Generalitat como de administraciones locales como de entidades del tercer sector, pueda acudir a un único punto administrativo y desde allí no solo informarse, sino gestionar y tramitar todos los recursos a su disposición. Creo que esto es algo que redundará en la eficiencia del sistema, será más eficaz, los recursos que se destinan serán realmente útiles y en la eficacia, porque llegaremos a los ciudadanos que realmente lo necesitan y a los que tienen derecho a estas prestaciones y muchas veces no acceden a ellas, bien por falta de información, bien por falta de facilidad
para acceder al órgano administrativo que gestiona estas prestaciones. Muchas gracias, señoras y señores diputados.